Colapsa en Ciudad Madero, Tamaulipas, una iglesia cuando se estaba oficiando un bautizo. Lamentablemente la tragedia ocurrió y dejó a 10 personas sin vida, entre ellas 3 menores de edad. Te voy a platicar los detalles de por qué colapsó la iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas. Bienvenidos aquí a Chelita te lo cuenta. Lamentablemente, el domingo 1 de octubre inició con una tragedia en Ciudad Madero, Tamaulipas, pues una iglesia oficiaba bautizos o la misa a cerca de las 2 de la tarde, cuando una iglesia que tenía una antigüedad solamente de 40 años colapsó. Las cámaras de seguridad de las calles aledañas y las calles que estaban enfrente, pues hoy vimos los videos y lamentablemente se desplomó completamente, tanto el techo como las paredes de esa iglesia. Hoy nos preguntamos por qué ocurrió la desgracia en donde lamentablemente murieron 5 mujeres, 3 hombres y 3 menores de edad. Y además de que hay más de 50 heridos. Muchos nos preguntamos qué ocurrió, qué triste noticia, porque estaban oficiando una misa, estaban pues en la casa de Dios o en la iglesia y ocurre esta terrible tragedia que es muy triste y muchos preguntarán si la iglesia tenía tan solo 40 años, ¿por qué habría colapsado? Esta es la siguiente. ¿Por qué colapsó la iglesia en Tamaulipas? Esto sabemos, el accidente que dejó al menos 9 personas sin vidas. El techo de la parroquia de la Santa Cruz, Ciudad Madero, Tamaulipas, se vino abajo mientras se celebraba el bautizo de 7 menores. Al menos 9 personas fallecieron y otras 40, hoy sabemos que son más de 50 o hasta 50, resultaron heridas, luego del colapso de una iglesia ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, la tarde de este domingo 1 de octubre. Tras el accidente ocurrido alrededor de las 2:18 de este domingo, las autoridades y cuerpo de seguridad continúan las labores de rescate, puesto que se presume hay otras 30 personas debajo de los escombros. El techo de la iglesia Santa Cruz, ubicado en la colonia Unidad Nacional, se vino abajo mientras se celebraba el bautizo de 7 menores. En el accidente, las paredes del inmueble también colapsaron. Esto sabemos de la iglesia Santa Cruz en Tamaulipas, continúa la nota. Las primeras investigaciones de las autoridades indican que el colapso de la iglesia Santa Cruz se debió a una falla estructural. De acuerdo con las autoridades, el techo se desplomó debido a la fragilidad del inmueble. Luego del accidente, unidades de la Policía Investigadora de la Sedena, Guardia Estatal, Guardia Nacional, bomberos, ambulancias particulares, Cruz Roja, Protección Civil, bomberos de Pemex y 2 grúas llegaron al lugar. Las autoridades acordonaron la zona y 3 kilómetros alrededor para facilitar las labores de rescate. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, lamentó los hechos y envió sus condolencias a las familias afectadas por el colapso de la iglesia Santa Cruz en Ciudad de México. Lamentó profundamente lo ocurrido en la iglesia de la Santa Cruz de Ciudad Madero. Las corporaciones de seguridad y protección civil ya se encuentran atendiendo la situación. Además, se le ha pedido al secretario general de gobierno, al coordinador estatal de protección civil y autoridades del sector salud que se desplacen al lugar de los hechos para que coordinen las maniobras de rescate, expresó a través de la red social X, antes Twitter. Mi solidaridad con todas las familias que han perdido sus seres queridos y con la comunidad por este lamentable accidente, dijo el gobernador de Morena. ¿Y a qué hospitales se enviaron a las personas lesionadas? Autoridades de Tamaulipas informaron que las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Civil, mientras que otros se encuentran en el Hospital General Dr. Carlos Canseco. ¿Qué ha dicho la Iglesia sobre el accidente en Tamaulipas? La Conferencia del Episcopado Mexicano se pronunció por el accidente ocurrido en la Iglesia Santa Cruz.
A través de un comunicado, la SEM expresó solidaridad y rogó a Dios para que les conceda pronta recuperación y consuelo a las víctimas y a sus familiares. Además, también mostró su apoyo y cercanía para el Monseñor Armando Álvarez Cano, obispo de la diócesis de Tampico. Además, pidió a toda la iglesia en México orar un Padre Nuestro y un Ave María por los afectados. Y exactamente las causas por las que colapsó es debido a la fragilidad que se encontraban en los cimientos del inmueble. Paredes demasiado, que ni siquiera tenían un repello y que vemos que eran como blocks o tabiques rojos, pero no sabemos de qué tamaño o de qué profundidad habrán sido los cimientos que no soportaron el peso del techo, y cuando el techo se desploma, las paredes también y todo viene abajo, causando la tragedia. Vemos que todas las posibles ayudas llegaron, incluso los civiles están allí rompiendo escombros. Incluso civiles están prestando su ayuda, rompiendo escombros, tratando de salvar a las personas que puedan estar todavía como sobrevivientes debajo de los escombros de la iglesia. Algo terrible que aconteció ahí en Ciudad Madero, Tamaulipas, en donde pues menores de edad, mujeres y hombres perdieron la vida de una forma trágica y de la manera en que menos lo esperaban, mientras estaban oficiando un bautizo de 7 menores de edad. Imagínense el gran susto que se habrán llevado las personas sobrevivientes y que se encuentran heridas, más de 50 personas, y el gran impacto que causó a la sociedad y el miedo de que pues después de 40 años un inmueble se colapse de esa manera, porque sus cimientos son frágiles o fueron frágiles y que tenía relativamente poco tiempo, solo 40 años. Lamentamos profundamente esta terrible tragedia de lo que ocurrió ahí en Ciudad Madero, Tamaulipas, y el colapsamiento de esta iglesia que dejó una tragedia muy triste para las familias que estaban allí presentes oficiando ese bautizo. Nuestro más sentido pésame. Quería que te enteraras de esta noticia. Aquí en Chelita te lo cuenta. Nos vemos en un próximo video.